¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. El día de hoy vamos a tratar seriamente este video, por lo tanto no habrá intro especial, no habrá nada de nada. Por el contrario, vamos a hablar de algo muy serio, que es el estado en que se encuentra el juego. Así que vamos al video. En este video no solamente vamos a hablar del estado del juego, sino de actualizaciones que ya son necesarias, modos de juego y cosas que realmente necesita para poder mejorar. Empecemos por el estado del juego. Bueno, el juego en este momento se encuentra estancado. Realmente se encuentra estancado. No hay modos de juego muy variados. Chequemos, por ejemplo, bueno, Campo Verde lo van refrescando cada 15 días. Camino Ardiente lo terminas y se acabó. Es un estorbo. Entrenamiento especial de potencial, subes a tus jugadores y es un estorbo, ya no tienes nada más que hacer. Tácticas cambiantes, bueno, se mantiene por el hecho de que uno está con la esperanza de que te sigan saliendo cartas para poder mejorar a tus personajes. Y en Camino del Campeón, otro modo que igualmente consigues todas las estrellas. Yo no las tengo porque no he querido hacerlo tampoco, se me hizo un poco aburrido realmente, pero lo terminas y se acabó, no hay más. No hay más, o sea, estos modos de juegos de prueba del Campo Verde se acaban. Solamente el que se va manteniendo es tácticas cambiantes, y también por el hecho de que te dan estas cositas, esos, los baloncitos plateados. O sea, no hay más. Vamos a Liga de Ensueño, ok. Uno sigue jugando por el hecho de que, bueno, quieres conseguir más tickets. Yo lo juego principalmente por los tickets, pero fuera de eso, llegamos aquí a este punto. Se obtienen los puntos para los baloncitos, las monedas para la tienda, y se acabó. Igualmente puedes seguir jugando. Si eres muy extremista, puedes tratar de llegar a los primeros lugares. Yo estoy en el 36. Honestamente, juego nada más para sacar las moneditas y comprar las cosas y tratar de llegar a Copa Legendaria, y acá en sexto de popularidad para conseguir los tickets del fin de semana, de los domingos. Pero nada más, no soy de eso aferradísimo a tratar de estar en los primeros puestos. La verdad, no me interesa esa parte. Habrá gente que sí, habrá gente que juega por llegar a esos puestos. Es muy válido el motivo por el que cada uno juegue, y no me voy a meter en ese rollo. Simplemente les comento mi motivación para seguir jugando Liga de Ensueño. Copa del Sueño tampoco lo juego mucho, y es más, ni me acuerdo, siendo honesto. Ni me acuerdo, es más, vean, ahí tengo, por ejemplo, no avanzado, de que no he jugado. Y es que yo soy de esas personas a las cuales no les gusta jugar en automático. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta. No me gusta automático, prefiero jugar manual. No me gustan los juegos idle o idle, ¿sí? ¿Cuáles son esos en los que tú dejas que el juego se juegue solo? En este caso, por ejemplo, Copa del Sueño, Liga del Sueño, cuando es automático, es un idle, el cual se juega completamente solo, ¿vale? Y por ejemplo, tenemos partidos de enfrentamiento. El partido de enfrentamiento es solamente con amigos, no puedes jugar contra desconocidos, no puedes jugar contra un oponente random. No, o sea, está muy cerrado. Y tenemos también la Copa Zodiacal. La Copa Zodiacal creo que dura una semana y no la vuelves a ver hasta dentro de un mes. Entonces, y es exactamente la misma jalada que Copa del Sueño. O sea,
está trabadísimo en modos de juego. Realmente, seamos sinceros, está trabado en el modo de juego. No tiene eventos, no hay eventos como tal. El evento que salió de Pascua fue exactamente el mismo evento de juntar florecitas que salió en diciembre, en Navidad. Es exactamente lo mismo. Y como les dije en un video anterior, si van a reciclar el mismo evento, el juego se va a echar para atrás y se va a volver completamente aburrido. Completamente aburrido. Tienen que innovar, tienen que meter modos de juego, tienen que meter colaboraciones. No sé con quién podrían tener una colaboración, pero bueno, podrían meter colaboraciones. Entonces, lamentablemente en modos de juego, nuestro jueguito de Capitán Tsubasa Ace está completamente detenido. Como les dije, entrenamiento especial de potencial, ya subiste todos tus personajes y ya no lo tocas si acaso para hacer las misiones semanales y se acabó, pero ya no tiene esa opción. Ahora, lo único bueno que tiene es que tenemos habilitada, por ejemplo, el asistente de batalla, con el cual te brincas ya todos esos juegos. Ese asistente de batalla deberían de ingresarlo también aquí en Tácticas Cambiantes. Sería una muy buena adición. Sin embargo, le quitaría también el modo de juego. Y por ejemplo, sí igualmente lo juego automático porque realmente no me aburro de estar ahí jugando contra el CPU y repitiendo la misma jugada y todo el rollo, pero bueno, prefiero ponerlo automático. Es de los pocos modos en los cuales activo el automático. El segundo tema, los personajes nuevos. Los personajes nuevos, realmente Pierre, todo el mundo se quejó de él. Victorino ya ni lo dimensionemos, o sea, Victorino está completamente inútil. He parado, tengo a Gino en doble S, que en S Plus, perdónenme, me equivoqué. Para los tiros de Victorino, literalmente con un dedo, y no le causan absolutamente nada de daño. Tiene ahí un problema bastante serio al momento de disparar y rematar. Pierre es otro personaje del cual se esperaba mucho y resultó así como que X, o sea, como les dije, resultó como otro Andy Johnson con olor a perfume francés, baguette y olorcito a frambuesa, a chicle de frambuesa. O sea, no, como que no me convenció. Igualmente a muchísima gente no lo convenció. Posiblemente, yo lo único que les recomendaría es que lo pusieran como defensa. Sirve muy bien su intercepción por toda la cancha y los pases volados les serviría bastante bien. Pero bueno, haciendo a un lado eso, el personaje anterior que fue Dean, que también fue de Tickets Dorados, otro asco. Igual podríamos manejarlo como si fuera el Shinji Sanada, pero de Inglaterra, porque su modo de juego es exactamente igual, con pase de cabezazo, pase de asistencia y remate de cabeceo, pero no tiene tiro. Entonces ahorita como que ya no es para tanto. Habría que darle una oportunidad, pero esperemos que en los próximos personajes que vengan tengan un poco más de variedad. De los últimos buenos, obviamente tenemos a Gino Hernández. Napoleón salió muy bueno, pero Pierre, por ejemplo, requiere, si quieres tener mayor ventaja, necesitas a Pierre y Napoleón, algo como los gemelos Colioto. Pero el problema está en que no salen los recursos para farmearlos, para subirlos de nivel. Entonces lo tienes en F, le subes cartas, le subes niveles, pero no le puedes subir habilidad.
valiendo chetos. Esperemos que, como dije, los siguientes personajes valgan la pena, estén mejor equipados. Realmente esperamos mucho de Díaz, lo esperamos como un Oliver con una potencia muchísimo mayor, a un Snyder que realice disparos que atraviesen al portero como si fuera Fatality de Mortal Kombat. Esperamos a un Müller que pueda detener absolutamente todo, que si creemos que Gino Hernández es fuerte, Müller lo haga parecer como un bebé. Así lo esperamos. Otro de los temas aquí, el gacha. Tienes que lograr 120 intentos, 120 para conseguir a tu personaje, dentro de los cuales obviamente tienes la posibilidad de conseguirlo antes, pero es una posibilidad baja. No estoy diciendo que siempre va a ser hasta los 120 intentos, no. Puede ser en el intento 60, en el intento 50 o antes. Pero 120 intentos para un personaje dorado se me hace sumamente extremista. Aparte, los tickets dorados que te dan no son así como que digas, pues te dan 20 a la semana y puedes ir juntando. No, o sea, son pocos los tickets dorados que te dan y todos los consigues obviamente en Liga del Sueño. Sin embargo, hay personas que obviamente están apenas empezando y no pueden conseguir esos tickets. Por lo tanto, si quieren personajes nuevos, tienen que tratar de conseguir tickets rojos para sacar a los personajes que son buenos, pero no tanto comparado con los dorados. Entonces, yo considero que deberían de bajar el requisito para poderlo sacar. No sé, bajarlo tal vez a 60 para tener mayor posibilidad. Ponerlo a 60, ponerlo a 80, reducirlo a un número el cual vaya acorde, ¿no? Pero bueno, eso es obvio. Lo que tratan de hacer es que uno pase por caja para conseguir tickets dorados si es que quieres obtener estos personajes legendarios dorados. Pero bueno, si van a ser personajes como Dean o como Pierre, prefiero seguirme quedando con mis ticketcitos rojitos, que por cierto estoy esperando que salga Steve Huga para poder ir por él. Muchos me dicen, no, está bien chafa su tiro, casi no causa daño. No importa si no causa daño, yo lo quiero porque realmente es mi personaje favorito del anime. Así que Dina Prophet Games, por favor, queremos personajes nuevos y que valgan la pena. No queremos tonterías, por favor, pónganse las pilas. Eventos nuevos, más modos de juego, un gacha reducido en oportunidad, en solicitud de tickets. Por favor, no es mucho pedirles. Nuestro siguiente punto, en el que seamos honestos, todos estamos de acuerdo. Recordemos, el juego salió hace 6 meses. Sin embargo, la tienda de ensueño está completamente trabada. Temporada 6 de 2024 y está completamente trabada. La tienda de la Liga del Sueño, ¿qué necesita? Necesita que la compra de tarjetas sea ilimitada, no sea reducida a 4, por ejemplo en estos, o a 2, o en el caso extremo a 1. No, necesitamos que la tienda tenga compra ilimitada de tarjetas. Tal vez, por ejemplo, en el caso de los personajes nuevos que van saliendo, por ejemplo, Pierre, Napoleón, que todavía no está aquí en la tienda, Gino Hernández, igual eso sí, podrían ponerse reducidos a una compra máxima de 4 por semana, como les dije, de Pierre, de Victorino, de 4 por semana. Igualmente el taquito de oro, ponerlo a 4 por semana.
Igualmente, ok, estoy de acuerdo con eso. Pero por ejemplo, personajes como Calz, que ya tienen tiempo que salieron, Benji Price, está solamente la compra reducida a uno. Oliver y Steve igualmente está reducido a uno por semana. Sin embargo, personajes como Richard Tex Tex no aparecen todavía aquí. No aparecen. Gino Hernández tampoco aparece. Dean no está. Pierre menos. Victorino tampoco. Necesitamos que conforme salgan los personajes se actualice la tienda para que podamos comprar lo que son las tácticas, los archivos de jugador. Necesitamos y que se actualicen. Necesitamos que ya pongan a los demás personajes. Necesitamos que pongan a Gino. Necesitamos que pongan a Richard. Necesitamos que pongan a todos los personajes, porque no tiene caso, por ejemplo, ahorita comprar a Pierre, no tener los recursos y venirlo actualizando a S o a S Plus o a S ya aunque sea hasta el mes de septiembre, octubre o noviembre, que uno pueda ir consiguiendo taquitos dorados una vez por semana. Como les digo, concuerdo, ya sacaron a Calz. ¿Por qué no han sacado todavía a Gino Hernández? ¿Por qué no han sacado a Napoleón? No han sacado a Galván, no han sacado a Torino, no han sacado a Conti, no han sacado a Makoto Soda, sub 16, 17, no recuerdo cuál es, sub 16, llamémosle, a Makoto mundialista. No han sacado a ninguno de ellos. Y ya son 5 personajes, 6, 7, 8 que deberían estar aquí en la tienda de ensueño. Sin embargo, los únicos que están siguen siendo los personajes básicos. Entonces, necesitamos que actualicen la tienda de la Liga del Sueño. Pero es una actualización sumamente necesaria y de ya. O sea, se requiere actualizar ya, inmediatamente, ya en este momento, por favor. Ahora, nuestro siguiente punto, del cual muchas personas también están como yo, es los archivos de jugador. Si se fijan, yo aquí tengo varios. Aquí, por ejemplo, puedo cambiar estos por Mitsuru Sano, estos por Taro Misaki o Takeshi Sawada. Estos los puedo cambiar por Bruce, Jack o Guillermo. Estos los puedo cambiar por Kazuo Masao. Estos los puedo cambiar por Mitsuru Sano o David. Igualmente estos también. Y estos también. Sin embargo, todos esos personajes ya los tengo maximizados. ¿Y qué ocurre a causa de eso? Vean. 3 tarjetas para Steve. 2 tarjetas para Bruce. 1 tarjeta para Andy. 4 tarjetas para Guillermo, 15 tarjetas para Armand, 4 tarjetas para Jack y así sucesivamente. Ahora veamos los fragmentos. 91 fragmentos de Víctor, 228 de Bruce, Tom 183, Guillermo 198, Andy 136 y así hacia abajo. Sin embargo, del que casi nunca sale, Richard Tex Tex. No han puesto las tarjetas, no han puesto la obtención de fragmentos, no han puesto absolutamente nada con él, lo tienen completamente abandonado. Pero el punto de todo esto, ¿qué pido? Pido que instalen o que actualicen con una tienda, una tienda de fragmentos, la cual podría incluso agregarse a la tienda de ensueño, o una tienda de intercambio. ¿Intercambio? ¿A qué se refieren? Bueno, pues pongámoslo de esta manera. 10 fragmentos de un personaje o 5 fragmentos de un personaje raro, cambiarlos por un fragmento de alguno de estos personajes o de los personajes nuevos. Obviamente no de los que están apenas en el gacha, obviamente no, sino de los personajes que ya salieron. Entonces yo podría cambiar 5 fragmentos
de este personaje de Hashimetaki, podría cambiar 5 fragmentos por un fragmento de Galván, tal vez, o un fragmento de Makoto Soda sub 16, o un fragmento de Victorino, o un fragmento de cualquier otro personaje, de Steve, de Oliver, del personaje que quisiera. 5 fragmentos por un fragmento. Ahora, cartas legendarias, igual. Cambiar, por ejemplo, 5 cartas de estas por 5 cartas de archivo de estas por una legendaria, de la que yo quisiera. Ahora, eso es por ejemplo con las cartas raras. Aquí, con los fragmentos legendarios, cambiar por ejemplo 2 fragmentos, por ejemplo, de Richard por un fragmento de Galván, o un fragmento de Victorino, o un fragmento de Andy. O sea, tener esa tienda de intercambio. O acá, por ejemplo, en cambio de objeto, aquí se podría seleccionar, por ejemplo, cuáles quiero cambiar. O aquí, por ejemplo, para poder no quedarme con todas estas cartas, porque por ejemplo, todas estas cartas de jugador ya no me sirven para nada, y al igual que yo, hay muchísimos jugadores que ya tienen maximizados a todos los legendarios básicos y a casi todos los legendarios normales, e igual no tienen ya nada que hacer con estas fregaderas. Necesitamos una tienda de intercambio o un modo de intercambio de fragmentos morados por legendarios y de fragmentos legendarios por fragmentos legendarios, o archivo de jugador legendario o raro por uno legendario a escoger, no al azar, sino a escoger. Tal como les dije, esta opción incluso podrían meterla en la tienda de ensueño o meterla acá en la tienda básica. Aquí se podría meter aquí en un apartado. Por ejemplo, aquí está la tienda de intercambio, ¿no? Por poner un ejemplo. El siguiente tema a tratar es este de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más formaciones, necesitamos más directores técnicos, necesitamos más estrategias. No podemos ya estar con solamente tres directores técnicos. Se suponía que iban a meter más directores técnicos. Hasta el momento no han metido a nadie. ¿Qué necesitamos? Pueden meter a Roberto, pueden meter al director técnico que estaba, no recuerdo, creo que fue en el primer torneo infantil donde se enfrentaron el Newpie y el franco-canadiense. Era un director técnico jovencito, o sea, pueden meter a ese, pueden meter al director técnico alemán, pueden meter a varios directores. No necesitan meter a 20, pero por lo menos a 2 o a 3 que vayan metiendo con más técnicas. Daría más posibilidades de juego, daría una variedad, el juego sería más dinámico, tendría mejor gameplay. Sin embargo, como les dije en mi video ayer, el meta ahorita es 4-3-3. Primero era 4-4-2 con Shinji, lo nerfearon, le bajaron habilidades, bueno, y ahorita el meta es 4-3-3. Y de ahí, si se fijan, vamos a checar algo. Chequen esto: 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, otro más, otro más, y si se fijan, todos son exactamente lo mismo. No hay variedad, no hay un cambio, no hay algo diferente. Todos en Liga del Sueño tienen igual. En mi caso, yo solamente lo pongo así, esta formación para defensivo.
Es como la pongo, porque obviamente no puedo jugar cuando me retan a mí. Sin embargo, cuando yo juego, como bien lo saben, mi juego es muy diferente. Mi juego es principalmente con Matsuyama, su tiro a distancia y la carga de fuerza, de capas de fuerza estratégica. Entonces, ¿qué necesitamos? Como les dije, necesitamos más directores y necesitamos más técnicas. Obligatorio y ya, definitivo. No hay otra cosa, necesitamos ya. Otro tema que ya toqué un poco al principio fue el modo de juego. ¿Qué necesitamos? Necesitamos más modos de juego. Necesitamos más variedad. Nosotros como jugadores, si nos están repite y repite y repite y repite lo mismo, nos vamos a aburrir. Como jugador necesitamos tener cambios, necesitamos variedad, necesitamos que haya un dinamismo. No pueden tratar de mantenernos con el mismo modo de juego. Yo desde un principio lo he estado diciendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pero ¿qué necesitamos? Necesitamos un torneo PvP, pero en ranking y en matchmaking. ¿A qué me refiero? Que necesitamos un torneo donde sea exclusivo PvP manual con desconocidos, en matchmaking, que nada más es jugar por jugar, y en ranking, que es subir niveles para llegar a la cima. Se necesita, es obligatorio en un juego donde tienes competitivo, donde tienes PvP y donde no tienes jugador contra jugador en tiempo real, solamente amistoso. Lo siento, y hasta eso con tus amigos, ni siquiera con desconocidos. No, lo siento, pero es como jugar King of Fighters o es como jugar Street Fighter sin tener matchmaking o ranking making. Entonces necesitamos a fuerza un PvP en esta opción. Ahora, como yo, hay personas que nos gusta jugar manual. ¿Qué necesitamos? Que abran la posibilidad de jugar manual tal vez no todos los modos de juego, pero sí en la gran mayoría, en especial en estos torneos. A mí no me gusta ver que el juego se juegue solito. Para mí un juego yo lo tengo que estar jugando, si no entonces se me hace aburrido. Seamos honestos, yo me pongo a jugar en mi casa y lo pongo en automático, y si yo me quedo ahí sentado viéndolo, me empiezo a dormir. ¿Por qué? Porque no tengo interacción más que estar ahí viéndolo. Ya terminó. Bueno, ves, apriétale otra vez y ya ponle otra vez a buscar y otra vez. Pues no, realmente no me convence a mí lo que son los juegos, y lo vuelvo a decir. No estoy en contra del manual, no estoy en contra del automático, no, para nada. Cada quien es libre de jugar, como quieran. Por ahí una persona me decía, no, es que el meta es jugar automático. No, empecemos porque jugar automático no es un meta. No, o sea, muy desvariada su definición de meta. O sea, me decía, no, es que tú como juegas en manual, por eso no eres un buen jugador. No, o sea, nada que ver. Puedes ser muy buen jugador en automático, puedes ser magnífico en automático, pero puedes ser pésimo en manual. Y también puede ser al revés. Puede ser, yo como en mi caso, puedo ser magnífico, increíble, muy buen jugador en manual, pero en automático soy un asco. Realmente soy un asco. Por lo mismo de que no me gusta, entonces no le pongo como que mucho énfasis en estar checando y estar probando formaciones y todo. Lo hago en manual. Ahí es donde yo empiezo a estar investigando y analizando y checando todo este asunto. Pero en automático no. Y es lo que necesitamos, que tenga la apertura para jugar un poco más libremente y no sea tan estático el juego. Otro modo de juego que es obligatorio que se tenga es
para obtener estas cositas. Estos mugrosos balones de plata no los obtienes más que en tácticas cambiantes, 12,000 por cada 5 partidos que hagas. Pero fuera de eso, en cualquier otro modo te dan una grosería 200, 300 balones. A excepción, obviamente, de los eventos en los cuales te dan 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 balones. Fuera de eso, no hay otro lugar donde puedas obtener balones plateados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un modo de juego exclusivo en el cual puedas obtener balones plateados. Olvídense de las tarjetas, olvídense de todo. Necesitamos balones plateados en un modo de juego. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Todo mundo sabía que íbamos a venir a este apartado, lo que son las cartas tácticas. ¿Qué necesitamos con estas cartas? Debe de tener la posibilidad de vender el excedente de cartas o desecharlas, las cartas que ya no quieres, porque estás obteniendo cartas verdes, azules, moradas y ya no sirven. Llega un punto en el que para lo único que sirven es para aumentar el nivel de las demás cartas, pero va de la mano con esta otra situación. Y si no tienes de estos baloncitos, no puedes hacer nada. Entonces necesitamos que haya la posibilidad de vender estas cartas. Yo, por ejemplo, vean, ya tengo 468 cartas, estoy llegando casi al límite, pero no tengo balones plateados para poderlas subir de nivel. Entonces, vean la cantidad, y no soy yo, sino también hay muchos jugadores que igualmente tienen excedente de cartas y no pueden hacer nada porque no hay forma de deshacerse de ellas, únicamente gastándolas, pues, subiendo nivel de otras tarjetas. Pero no puedes subir otras tarjetas si no tienes balones plateados. Entonces, volvemos a lo mismo. A está pegado con B, B está pegado con C y C está pegado con A. Entonces, es una cadena de la cual no tienes ninguna posibilidad para salir. Necesitamos deshacernos de estas cartas. Y miren, si no abren, por ejemplo, un evento para obtener balones plateados, bueno, por lo menos que den la posibilidad de obtener balones plateados vendiendo estas cartas que ya no nos sirven. De hecho, se debería de tener la posibilidad de vender el excedente de cosas que ya no necesitamos. Por lo menos es mi opinión. Podrías tener una mucho mejor gestión de objetos y en especial de estas cartas si las podemos vender. Obtendríamos recursos, no tendrían que agregar otro modo de juego porque tendríamos la posibilidad de venderlas. Podríamos venderlas, tal y como se hace en la gran mayoría de los juegos en los cuales tienes un excedente y los puedes vender para obtener monedas que sirven para mejorar a tus personajes o cosas por el estilo. Lo hace Genshin Impact, lo hace juegos como Undawn, lo hacen juegos como King of Fighters UMOL. O sea, hay la posibilidad de vender este sobrante de cartas, las cuales simplemente nada más están estorbando. Yo creo y imagino que muchos estarán de acuerdo que necesitamos balones plateados inmediatamente. Mi gente, ya para recapitular, ¿qué necesitamos? O más bien, ¿cómo está la situación con nuestro querido juego? Uno, está estancado. ¿Qué necesitamos? Más modos de juego, que salgan mejores personajes, más balanceados y completos, y no salgan afectados tal como es el caso de Victorino. Necesitamos eventos, que se los inventen, que los saquen de debajo de la piedra, pero necesitamos eventos. Que el gacha sea reducido a la cantidad de solicitudes para poder obtener a tu personaje. Es exagerado pedir 120 tiros. Necesitamos que la Liga del Sueño, la tienda de la Liga del Sueño, sea actualizada y tenga compra ilimitada, por lo menos para los personajes que han salido de esta fecha para atrás. Personajes nuevos que vayan saliendo,
que tenga la posibilidad de comprar por lo menos 4 tarjetas, 4 archivos de jugador por semana, y posteriormente sean actualizados para compra ilimitada igualmente. En especial esa parte, necesitamos que la tienda de liga sea actualizada ya. No puede ser que a 6 meses siga completamente trabada. ¿Qué necesitamos también? Otro punto, como les dije, recapitulando, los fragmentos, intercambio de fragmentos ya, inmediatamente. Necesitamos intercambio de fragmentos raros por legendarios, legendarios por legendarios, y cartas de archivo raras por legendarias y legendarias por legendarias. Igualmente, necesitamos subir a los personajes rápido, necesitamos personajes fuertes. No podemos estar así. Ahora, otra opción que podríamos tener para este caso es la creación de un fragmento universal, el cual pueda funcionar para cualquier personaje. ¡Ah! Y se me olvidaba. Estas páginas brillantes las necesitamos que sea actualizado, porque aquí, si se fijan, faltan varios personajes. Está Napoleón, sin embargo no está Gino, no está Richard. No puede ser posible, Richard no aparece, simplemente lo olvidaron completamente, olvidaron que estaba ahí. Necesitamos que lo actualicen. Por ejemplo, este fragmento general está bien, sin embargo está sumamente reducido. Necesitamos también que en la tienda haya la posibilidad de obtener lo que son los pergaminos para cambiar habilidades, y los pergaminos para resetear habilidades y cambiarlas por otras, y las medallas, las insignias, para aumentar las habilidades ya existentes. Esos casi nunca salen, solamente salen en eventos, y necesitamos que lo activen inmediatamente para poder mejorar a nuestros jugadores. Como les dije, necesitamos jugadores fuertes ya. El otro punto, las formaciones y directores. Igualmente es algo que tienen que implementar inmediatamente. Hay que cambiarlo. Modos de juego. Necesitamos el torneo PvP rankeado y match. Es algo que todo juego PvP debe tener. Todo juego debe de tener. Como les dije, es como jugar King of Fighters, como jugar Street Fighter, sin poder retar con amigos online, sin poder retar con desconocidos, sin poder tener un torneo match en el cual vaya uno subiendo de rango. Y por último, el último punto que tocamos, las cartas tácticas. Como mencioné, necesitamos la posibilidad de vender estas cartas, no solamente estén ahí de adorno. Balones plateados se pueden obtener vendiendo estas cartas. Habiliten la posibilidad de venderlas, de desbaratarlas, de destruirlas y obtener balones plateados. Necesitamos eso inmediatamente. Y mi gente, el día de hoy hasta aquí llegamos con este video. Tal como les mencioné, iba a ser un video serio y vamos a tener un análisis acerca del estado en el que se encuentra nuestro querido juego y de los cambios necesarios, obligatorios, que debe de tener este juego para mejorar y no quedarse. Mucha gente ya habla de que está muerto el juego, mucha gente ya habla de que está abandonado, y en eso tienen razón. El juego no está muerto, está abandonado. Sin embargo, yo creo que Dena y Prophet Games están pensando que la gente se va a mantener aquí solamente por la aparición de personajes, aunque les den el mismo modo de juego toda la vida, pero por la aparición de personajes piensan que ya se va a mantener. Y no. Para que un juego se pueda mantener firme y sólido durante el primer año, debe de tener muchísima variedad y no estancarse, cosa que este juego está empezando a hacer apenas a los 6 meses. De seguir así, no auguro un futuro muy bueno para nuestro querido juego. Y mi gente, muchas gracias por estar aquí. Si les gustó el video, suscríbanse para más placer. Dejen sus comentarios, opiniones y qué cosa mejorarían o qué opiniones darían para mejorar nuestro querido juego.
suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos videos. Y por favor, si alguien conoce o tiene la dirección del Discord de los programadores, les recomiendo que por favor compartan este video ahí, compártanlo para que podamos hacer de su conocimiento qué cosas queremos que se implementen en el juego. Igualmente si pueden compartirlo en la página de Capitán Tsubasa Ace de Facebook o Twitter, también sería muy agradecido para que lleguemos y tengamos un impacto mayor y seamos tomados en cuenta. Recuerden, los jugadores deben de ser escuchados. Nuevamente agradezco, ya casi somos 400 suscriptores. Estamos solamente a, déjenme checar. Estamos solamente a 6 suscriptores de llegar a los 400. Regalen una suscripción para que nuestra comunidad siga creciendo. No lo olviden, soy Penumbra, esto es Game Over y gracias por estar aquí y escucharme. Hasta luego.